El diputado nacional Mario Barletta desde la Cámara de Diputados de la Nación. El Congreso sesiona desde el mediodía tratando de establecer cómo va a quedar la ley bases y cómo va a quedar el paquete fiscal. Los saludamos, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto. Igualmente, gracias por atendernos, diputado. Todavía se extienden, entiendo, están en pleno debate, faltarán unas 2 o 3 horas por lo que pude seguir hasta el momento, actualícenos. Sí, efectivamente, estamos en pleno debate y se calcula un poco más, 2 o 3 horas. Ojalá, esperemos que así sea, porque a veces hay tantos oradores y se repite tanto, que bueno, lejos de avanzar, queda como estancado. Pero bueno, a los diputados algo que les gusta es hablar. Bueno, No en mi cuéntenos. caso. Gracias por hacerse este momento para atendernos. Cuéntenos exactamente qué cree que va a quedar de esta ley, porque el gobierno estipula ya que tiene los votos, pero ¿qué queda de lo que finalmente era el proyecto original y de lo que vino del Senado? De lo que vino del Senado, en términos de la ley bases, creo que queda todo tal cual. Es decir, al menos el bloque del radicalismo y el dictamen de la mayoría, es decir, que firmó el oficialismo, eh, es aceptar las modificaciones que se produjeron en el Senado. Me estoy refiriendo a ley bases. Es importante aspectos que en el Senado se han corregido, como el RIGI, también en términos de algunos avances en la modernización de las leyes laborales, que fue el radicalismo el que lo planteó en su momento en diputados, y bueno, esperemos que no haya dificultades. No creo que existan dificultades para la aprobación de la ley bases tal cual vino del Senado. Es Es decir, diferente el el RIGI se paquete mantiene como fiscal. salió del Senado y se suma en esta modernización laboral el tema de impedir los bloqueos, ¿entiendo bien? Exactamente, está impedir los bloqueos, es decir, puede haber despido eh, por ese accionar de intentar bloquear la tarea de una empresa o una fábrica. Eso es bueno, es un avance. ¿Y del paquete fiscal, diputado? Bueno, el paquete fiscal es donde va a haber más de una votación, porque la ley base puede ser una única votación, que es el dictamen de mayoría que acepta lo que vino del Senado. En el paquete fiscal hay dos temas importantes en los cuales se va a insistir en el dictamen de la Cámara de Diputados. Entonces va a haber una votación en general, pero va a haber votación para que se vuelva al dictamen de diputados en lo que refiere a ganancias y Bienes también personales. va a haber una, exactamente, por bienes personales. Hay una tercera cuestión que está en duda, pero bueno, así están las cosas. Creo que no va a haber ninguna dificultad para que se apruebe la ley bases y va a salir tal cual salió del Senado. Y en la de bienes personales, como dije, diputados, al menos el bloque del radicalismo, la gran mayoría, va a plantear insistir, es decir, que vuelva bienes personales y ganancias. Había un diputado de su partido, de Corrientes, diciendo que se iba a abstener en las situaciones de blanqueo y hablando de cómo esto favorece cualquier tipo de criminalidad. ¿Todo el radicalismo en esta postura está unificado o es solamente alguno que otro representante? No podría decir si está todo el radicalismo, pero la gran mayoría sí estamos unificados y vuelvo a insistir, las dos cuestiones que queremos plantear, que se respete la decisión de diputados, es bienes personales y ganancias.
Vuelvo al tema ganancias porque estaba establecido en el momento en que se abordó en diputados una cifra que era 1.800.000 para solteros, 2.200.000. ¿Es esto lo que se va a aprobar? Porque estaba contemplada una actualización trimestral. ¿O se vaya a aplicar esta actualización entendiendo que hubo inflación en este tiempo en que fue al Senado y se trataron y bueno, las dilaciones que todos conocemos? No, las cifras que vos acabas de hacer, 1.800.000 y 2.200.000, son las cifras que se aprobarían. Diputado, la última consideración es, digamos, un poco más amplia. Está saliendo una ley que fue muy pedida por el gobierno nacional, con las restricciones que el propio gobierno tenía en materia política y con las situaciones de gestión que también el gobierno ha tenido y ha mostrado algún tipo de dificultad para que avance un poco más o en otro sentido. Pero está saliendo una ley que todos entienden que es muy amplia. Algunos se atreven a decir que nos va a cambiar la vida. ¿Es tan así o es algo que, en definitiva, hasta que todo se reglamente y lleve a un ordenamiento general, va a demorar en instrumentarse? ¿Cómo es lo que viene después de esta aprobación? Bueno, ninguna ley cambia la vida de nadie, convengamos. Lo que cambia la vida o no es cómo se la reglamenta y cómo se la aplica. Entonces habrá que ver. Lo que nosotros aprobamos, en definitiva, es por un trabajo muy intenso, fundamentalmente del radicalismo, como ningún otro bloque lo ha hecho, porque recordemos el 31 de enero, cuando se discutió por primera vez la llamada en aquel momento ley ómnibus, 172 disidencias planteó el radicalismo. Bueno, esto generó su vuelta a comisión por parte del propio gobierno, se continuó el debate, la discusión, la búsqueda de acuerdos, y hoy llegamos a esta versión de la ley bases, que creemos que, bueno, nosotros estamos entendiendo que hay aspectos importantes, que son herramientas que el gobierno reclama, pero no me animaría a decir que le cambia la vida. Sí, veremos si la eficiencia que debería tener el gobierno genera los cambios que la Argentina está esperando. Por supuesto que además hay que ver la marcha de la economía y otras variables que no están en el tema de la ley, pero que también son muy relevantes para el futuro de nuestro país. ¿Y usted tiene una visión optimista a esta altura de la marcha de la economía? Yo no comparto muchas cosas, sí comparto otras. Creo que hay cambios que eran necesarios, que se ven adelante, y por eso desde el radicalismo, con muy claros estudios y análisis, los planteamos que se lleven adelante. No comparto, por ejemplo, que haya ausencia en una mayor decisión respecto a educación, respecto a ciencia y tecnología, respecto a la producción. Yo creo que hay temas que son relevantes para que cambie el gobierno, que no tienen necesariamente que ver, como a veces pareciese que nuestro país solo se preocupa o ocupa de cuestiones vinculadas a la economía. Diputado, hablando de educación, a mediados de mes se obtuvo un dictamen para declarar la esencialidad de la educación. ¿Cuál es el trámite esperable para esa situación? Bueno, yo creo que es una muy buena noticia para que nuestros niños, nuestros jóvenes, definitivamente no estén a la suerte de algunos dirigentes gremiales que toman muy a la ligera la necesidad de la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. La escuela es el lugar en donde tienen que estar, es el lugar en donde tienen que aprender, es el lugar en donde se socializan nuestros niños, nuestros jóvenes. Y bueno, si bien no es todo lo que necesitamos en educación, y fundamentalmente en estos momentos que se cumpla definitivamente con la resolución para el financiamiento de las universidades, que se revise el tema del FONIT, como otros temas, puede ser, ojalá vaya generando condiciones para ir avanzando en lo que considero más importante para el futuro del país, que es el futuro de quienes en no tantos años van a estar con las responsabilidades de conducirlo.
Gracias por haberse hecho este momento para atendernos en medio de la sesión. Ha sido muy gentil, diputado. Gracias a ustedes. Un abrazo.